por la palabra. Sí, Señor, estamos disfrutando de tu presencia en esta noche. Te hemos adorado, hemos entrado en tu presencia preciosa. Estamos en el lugar santísimo, donde, Señor, tu presencia es maravillosa y vamos a escuchar tu voz. Tu voz que nos va a guiar, va a redarguir, va a enseñar, va a hacer conocer lo que no sabíamos, vamos a entender lo que no entendíamos. Porque tú usarás a nuestro siervo, Señor amado, a tu siervo también, porque está para servirnos a ti y a nosotros también, con su trabajo delante de ti, que tú le hablas y le haces entender cosas maravillosas, que a su vez se transmite a nosotros con un corazón sincero, abierto, Padre Santo, para que podamos todos estar iguales delante de ti, podamos entender y ser un cuerpo. Está bien ensamblado y unido, Padre, de manera que va a trabajar y va a alcanzar todo aquel propósito que tú tienes para esta congregación. Parte de tu cuerpo maravilloso en toda la tierra. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Freddy. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que traerá una palabra poderosa que nos hará conocer cosas maravillosas de tu parte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. No se olvide orar por nosotros siempre, por los pastores. Necesitamos oración siempre, todo el tiempo. El apóstol Pablo, que era un hombre ungido de Dios, pedía que oraran por él. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros? La hermana Paola mencionó algo bien interesante. Antes de la ofrenda, que fue el tema de la alabanza. Ella habló y mencionó que sintió la presencia de Dios, ¿verdad?, en ese momento de manera muy especial. Y creo que todos, cada uno de los que estamos aquí, estamos de acuerdo y sentimos exactamente lo mismo. Y me introdujo de alguna manera en lo que quiero compartir hoy. El tema que quiero tocar hoy es justamente el poder espiritual que tiene la música. Porque nos tenemos que hacer una pregunta a los cristianos. Cada uno de los creyentes que estamos aquí nos hacemos esta pregunta: ¿por qué escuchamos música cristiana? Nosotros ya tenemos la respuesta, los cristianos, pero muchas veces los incrédulos no entienden. Yo tuve mis varias discusiones, no discusiones, conversaciones, polémicas. A veces la palabra discusión puede sonar fuerte. Tuve mis polémicas con mi mamá muchas veces, porque ella me decía: ¿por qué vos estás todo el tiempo escuchando ese tipo de música? Todos nosotros sabemos que es espiritual, no que era espiritual el asunto, ¿verdad? El enemigo se alborota cuando nosotros escuchamos música cristiana y adoramos a Dios. Pero ella, claro, en su raciocinio natural, no podía comprender, no podía entender, que creo que nos pasó a todos nosotros antes de conocer al Señor. ¿Por qué nosotros escuchamos música cristiana y no escuchamos otro tipo de música? ¿Verdad? La música que nosotros llamamos mundana. Por lo menos creo que es así, ¿no? Los cristianos no escuchamos ese tipo de música, escuchamos música cristiana. Y ella no lo podía entender. Entonces, es interesante que nosotros analicemos este punto de por qué. Porque nosotros cuando adoramos a Dios, como hemos hablado muchas veces aquí, tenemos que hacerlo con el entendimiento. Adorar a Dios con el entendimiento. No adorar solamente porque, bueno, el pastor dice que tenemos que escuchar música cristiana. Bueno, vamos a escuchar música cristiana porque, y si el pastor lo dice, por algo es. ¿No es cierto? No tiene que ser solamente ese motivo. Nosotros tenemos que adorar a Dios y escuchar música cristiana porque Dios nos ha dado entendimiento y Dios nos ha mostrado un montón de verdades espirituales que me llevan a mí a entender lo valiosa, lo importante que es la música cristiana, el bien que me hace a mí y que hay un poder espiritual detrás de ella. Acompáñenme al libro de 1 Samuel, capítulo 16. Allí hay un acontecimiento, algo que sucedió, ¿verdad? 1 Samuel 16. Ya lo he compartido varias veces este versículo, pero quiero ahondar en este punto, en el tema de la música. Quiero ahondar en este tema.
Por eso, como pantalla al principio, ahí había un montón de notas musicales, ¿verdad? Creo que fue Dios también la adoración hoy especial de parte de Dios, también para el tema que quiero tocar en el día de hoy. El poder espiritual de la música. 1 Samuel 16, 14 al 18. En este caso particular vamos a estar tocando la parte de la música cristiana, la música que viene de Dios, ¿verdad? En 1 Samuel 16, en este versículo específicamente. 1 Samuel 16, versos 14 al 18. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí cuando dice espíritu malo de parte de Jehová, no está diciendo de que Dios le mandó el demonio a Saúl, sino que Saúl se apartó de Dios y como consecuencia del apartamiento de Saúl delante del Señor, Saúl le dio derecho legal a Satanás y a los demonios para que vinieran y lo atormentaran. Eso es lo que sucede con las vidas en el día de hoy también. Persona que se aparta de Dios, que está lejos de Dios, el enemigo tiene derecho legal sobre esa persona para hacerle daño. Eso fue lo que sucedió con Saúl. Entonces, cuando dice de parte de Jehová, se refiere a eso, ¿verdad? No es que Dios se lo mandó, sino que él se aleja de Dios y por eso el enemigo toma esa ventaja. Verso 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Mire qué interesante esto. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque, está hablando de música para Dios, obviamente, con su mano, ¿sí? Él toque con su mano y tengas alivio. Mire lo que hace la música que viene de parte de Dios. Cuando usted escucha una canción cristiana en su casa, hay alivio en su hogar, hay alivio en su vida, hay alivio en su entorno. Esos son los beneficios que tiene la música de Dios, la música cristiana, la adoración. Usted experimenta alivio en todos los sentidos y en todas las direcciones. Dice el versículo 17: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, que toque bien. Es un detalle interesante para los músicos, ¿verdad? No solamente tocar porque es para Dios nada más. Hay que tocar ¿cómo? Hay que tocar bien, ¿verdad? Imagínense que uno haga rasque y es algo que no tiene orden, ¿verdad? La música es una sinfonía, es algo que tiene un orden, ¿verdad? Por eso dice alguien que toque bien y traédmelo. Dice el versículo 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, todos nosotros sabemos quién es que sabe tocar, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente sus palabras y hermoso, y lo más importante de todo, Jehová está con él. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y por eso el poder de la música de David hacia Saúl tuvo su efecto. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba con él. La presencia de Dios estaba en David, y esa misma presencia de Dios se transmitía a través de la música, y el Espíritu Santo estaba en la música de David y producía sus efectos. El versículo 23, vamos a saltar para no leer todo, que la Biblia nos dice claramente esto. Mire qué interesante. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, dice, y Saúl tenía ¿qué? Alivio, y estaba mejor. ¿Para qué cantamos música cristiana y alabanza? Hermano, nosotros para estar mejor. Usted cuando escucha música cristiana está mejor. Y dice que el espíritu malo se apartaba de él. El demonio escuchaba la música. Lo que está diciendo aquí la Biblia. El espíritu del demonio escuchaba la música de parte de Dios, o música cristiana, vamos a traducirlo a la actualidad, música cristiana,
y hermanos, el demonio se apartaba de Saúl. Donde hay alabanza, donde hay música, no pueden haber poderes de las tinieblas en ese lugar, en esa casa, en esa familia o en esa persona. Es interesante, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver que en el cielo, ¿verdad? En el cielo hay música, hay cánticos. Cuando se habla del cielo, se menciona que allí vamos a cantar. No se menciona la pintura, no se mencionan otras artes, ¿verdad? No se menciona la arquitectura, pero sí se menciona la música. ¿Por qué se menciona la música? Porque para Dios es bien, pero bien importante la alabanza. Fíjese que será importante la alabanza, que hay un libro entero, solo un libro entero, ¿verdad?, dedicado a eso, que es el libro de los Salmos. Cuando usted lee el libro de los Salmos, no solamente usted está leyendo palabras o frases. Cuando usted está leyendo el libro de los Salmos, usted está leyendo música. O sea, el salmista David, entre otros salmistas, pero él fue el más de renombre y más importante de todo, él cuando escribió el libro de los Salmos, inspirado por el Espíritu Santo, lo que él escribió fue música, ¿verdad? Escrita. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Por eso que muchas de las canciones de las alabanzas que nosotros sacamos de aquí son, entre otras obviamente, salmos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que nosotros cantamos con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, para Dios, la música cristiana es muy importante. Y es muy importante que vos la practiques todos los días de tu vida. Yo no sé si alguno de acá conoció, de nombre obviamente, porque es de otra época, del 1600 y pico, Sebastian Bach, que fue un gran compositor, ¿verdad?, de música de su época. Luego vino Beethoven. Beethoven es más conocido que Bach, pero ellos eran de la nacionalidad alemana. Sebastian Bach dijo algo bien interesante que a mí me gustó y quiero compartírselos. Él dijo: la razón principal y final de toda música debería ser glorificar a Dios y ser un refrigerio para el espíritu. Eso no lo dijo cualquier persona, eso no lo dijo cualquier músico, lo dijo Sebastian Bach, ¿verdad? Bach, Beethoven, Tchaikovsky fueron personas muy reconocidas de la época, y en los tiempos posteriores muchos se inspiraron en estos músicos, ¿verdad?, para poder componer, valga la redundancia, la música. Bueno, él declaró estas palabras. Entonces, hermano, es realmente muy, pero muy importante que nosotros le demos el valor a la música que realmente merece. En el caso de los cristianos, la alabanza, la música para Dios, la música que exalta el nombre de Dios, como también vimos en 1 Samuel, el efecto que produce la música cristiana. Incluso, si nosotros salimos un poquito de lo que es la Biblia, vamos al enfoque científico. Los científicos hoy reconocen, la ciencia hoy reconoce el poder que tiene la música, para bien o para mal. Ojo con eso. Nosotros debemos entender este punto que es bien importante. La música tiene gran poder, pero la música tiene poder para lo bueno, así como tiene poder también para lo malo. Entonces ellos reconocen, los científicos reconocen que la música afecta nuestro cerebro. Mire qué interesante esto. La ciencia está reconociendo de que la música afecta a nuestro cerebro. Afecta para bien y afecta para mal. Después le voy a contar mi testimonio, ¿verdad?, de lo que hizo la música en mi vida antes de conocer a Cristo, los desastres que hizo en mi vida la música antes de conocer a Cristo, y las bendiciones que hizo la música después de que conocí el amor del Señor. Ellos dicen, los científicos, que cuando la música es buena, aumenta la energía molecular, influencia el latido del corazón, mejora el metabolismo. Eso dice la ciencia, ¿verdad? Reduce el dolor. Ellos han reconocido que la música reduce el dolor, acelera la sanación y la recuperación de pacientes que atraviesan por momentos de cirugías o de diferentes enfermedades. Le ponen música, ¿verdad?, para ayudarles. Ayuda a la descarga de emociones, estimula
estimulan la creatividad, la sensibilidad y estimulan también el pensamiento. Entonces, hermano, la ciencia de alguna manera también está reconociendo el poder espiritual que tiene la música, si bien ellos no lo van a entender como nosotros lo entendemos, ¿verdad? De dónde viene todo ese poder espiritual. Es un respaldo muy importante para nosotros para hacernos ver de que no estamos locos, de que el escuchar música cristiana trae gozo, trae paz, trae bendición, trae felicidad, genera la misma unción y la misma presencia de Dios en nuestra vida y nos trae refrigerio para nuestra alma. Ahora, ¿dónde se origina la música? Una buena pregunta también. ¿Por qué los cristianos escuchamos música cristiana? ¿Verdad? Es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, ¿dónde se originó la música? ¿Dónde comenzó la música? Hermano, la música comenzó en el cielo mismo. En el cielo mismo. Les puedo asegurar de que la música se inició antes incluso de la creación del hombre. Se lo aseguro porque la Biblia lo menciona. La música, hermano, ya estaba antes de que tú y yo, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, existieran. Ya la música estaba. Porque para Dios es muy importante la música. Cuando Dios crea, antes de crear a los hombres, crea a los ángeles. Y Él creó a cada ángel con una función especial y particular. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el ángel Gabriel. La Biblia nos menciona que el ángel Gabriel era el mensajero de Dios. ¿Cuál es la función del ángel Gabriel? Llevar los mensajes de parte de Dios a la humanidad. Tenemos algunos casos, por ejemplo, como el caso de María, que el ángel llega a María y le deja un mensaje. Esa es la función del ángel. O sea, Dios lo creó al ángel Gabriel para ser el mensajero de Dios. El arcángel Miguel es uno bien conocido en la Biblia. Este arcángel era el guerrero de Dios. O es, mejor dicho, era, no, porque siguen vivos, ¿verdad? Así como Gabriel, así como Miguel, ellos siguen bien vivitos. El arcángel Miguel es el guerrero de Dios. Es la persona, es el ángel que está encargado de batallar, ¿verdad? Contra todos los enemigos espirituales. Tenemos algunos casos ahí en la Biblia, en el libro de Daniel, por ejemplo, que Satanás le está impidiendo, ¿verdad?, a un ángel que llegara a Daniel. Sin embargo, el Señor mandó al arcángel Miguel a pelear contra todos los enemigos. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, también habla de que Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón y el dragón luchaba con sus ángeles. O sea, batalla entre ángeles y demonios. Ahí Apocalipsis 13 vemos claramente la función del arcángel Miguel. Específicamente, ¿cuál es? Es ser el guerrero de los ejércitos de Dios. Pero Dios también creó otro ángel que se llamó Luzbel. Ya lo hemos hablado en alguna oportunidad aquí. Así se llamaba Satanás, ¿verdad? Cuando era bueno, se llamaba Luzbel o Lucero. Algunos le dicen Lucifer, ¿verdad? Era el encargado de la música en el cielo. Esa era la función. La función, así como el arcángel Miguel tenía su función, así como el ángel Gabriel tenía su función, Lucero, Luzbel, tenía la función de la música, era el encargado de la música en el cielo. Y no solo era músico, algunos estudiosos de la Biblia dicen que él mismo era la misma música, ¿verdad?, encarnada, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a buscar algunos pasajes como Ezequiel 28, ¿verdad?, que allí encontramos en Ezequiel 28 esta mención, lo que le acabo de mencionar. Ezequiel capítulo 28, allí habla de este ángel que Dios creó para que él se encargara de esta área tan importante, que es el área de la música, el área de la alabanza, el área de glorificar a Dios. Dios creó la música para que Él fuese exaltado. La música fue creada, hermano, quiero que usted entienda este punto bien importante. La música se originó en el cielo, y el propósito de la música que se originó en el cielo, porque la creó Dios mismo, es para que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Está? Lisa y llanamente. Ese es el verdadero origen de la música. Fíjense que lo dice Ezequiel 28:13. Solamente 13 leemos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí está hablando de
lucero, el lubel de Satanás antes de caer. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Mire las vestiduras que tenía Lubel, qué hermoso ángel Dios había creado. Y fíjese lo que menciona aquí después del punto y coma, bien interesante para subrayar. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire que aquí menciona en Ezequiel 28 tamboriles y flautas. Satanás tenía encargado esto. Ahora, vamos a Isaías capítulo 14, que también allí menciona a Satanás como cayó de su condición. Antes de ser Satanás era el lucero o lubel, como le acabé de decir, y menciona algo muy interesante. Isaías 14, versículo número 11 y 12. Dice, descendió al Seol tu soberbia. Fue por eso que pecó Lubel, porque era tan hermoso que se ensoberbeció. Por eso dice aquí el verso 11, descendió al Seol tu soberbia. ¿Y el sonido de tu qué? De tus arpas. No solamente descendió su soberbia, sino que descendió el sonido de sus arpas. O sea que Satanás, cuando era Lubel, tocaba para Dios. Después de que cayó de su condición, hoy, hermano, torció la música. Gusanos serán tu cama, dice gusanos te cubrirán. Verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Así le llamaba, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora fíjense si nosotros juntamos estos dos pasajes. Se mencionan los tamboriles, se mencionan las flautas y se mencionan las arpas. Tres tipos de instrumentos. Fíjense que esto es bien interesante, hermano, porque estos tres tipos de instrumentos representan, por ejemplo, los tamboriles representan los instrumentos de percusión. Los músicos acá lo van a corregir. Son todos los instrumentos de percusión, los tamboriles, la batería. Todos los instrumentos de percusión representan aquí los tamboriles. La flauta representa el instrumento de viento. Fíjate qué interesante esto también, ¿verdad? Todos los instrumentos de viento habidos y por haber, que existieron en ese tiempo y que existen ahora y que se inventaron ahora, la flauta representa los instrumentos de viento. Y el arpa, los instrumentos de cuerda. Todo el arpa. La guitarra, el bajo, todos esos instrumentos componen. Usted escucha cualquier orquesta sinfónica y usted va a ver que las orquestas sinfónicas tienen estos tres tipos de instrumentos, ¿verdad? Los tamboriles, los instrumentos de percusión, los instrumentos de viento y los instrumentos de cuerda. Para eso había sido creado Lucero, para adorar a Dios con estos instrumentos, pero él lo torció. Entonces, esto de alguna manera también explica por qué la música hoy se torció tanto y es una herramienta tan poderosa en las manos de Satanás. Esta prédica que voy a hacer hoy, hermano, es la primera parte, porque Dios ha estado hablando a mi corazón y como es mucho lo que quiero compartir con respecto a la música, la semana que viene, el miércoles que viene, voy a estar siguiendo hablando de este tema, del tema de la música, porque es realmente bien, pero bien interesante. Cómo está trabajando hoy la música secular, que le llamamos música secular o música mundana, en los cerebros y en las mentes de las personas. En los jóvenes de manera muy especial también, los está realmente matando, los está destruyendo. Entonces, es una explicación por la cual nos damos cuenta de por qué es un arma tan poderosa en las manos de Satanás. Porque Satanás sabe muy bien el poder que tiene la música, el poder espiritual que tiene la música. Para bien, porque en un momento lo hizo, pero Satanás sabe muy bien el poder espiritual que tiene la música para mal. Entonces cuando Satanás cae de su condición, ¿verdad? Y Dios lo enjuicia, usa esta herramienta para mal. Ahora, el diablo es muy astuto y cuando él hace algo o planifica algo, no lo planifica él directamente, sino que influencia a personas, usa agentes humanos. Entonces,
¿Cuáles son los agentes humanos que Satanás usó y usa, ¿verdad?, para llevar esta herramienta poderosa que él ha tenido y tiene en sus manos? Él va a llevar sus planes macabros, los va a llevar usando personas. Entonces transmitió este perverso plan a una persona en particular que vamos a ver ahora en la Biblia, desde los comienzos de la creación. Cuando el ser humano fue creado, Adán y Eva, y ellos cayeron de su condición, Satanás usó a una persona en particular para transmitirle ese pensamiento de la música mundana y llevarlo a través de las edades, a través de los tiempos y a través de los siglos. Dios no solamente, hermanos, se mueve a través de personas. Dios se mueve a través de linajes, a través de simientes, a través de descendencias, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien esto, la Biblia lo marca claramente. Hay un linaje y una descendencia que es pura, que es santa, ¿verdad?, que vino a través de Abraham. Todo el linaje del pueblo judío nació Jesucristo, y de ahí nació la iglesia. Todos los cristianos, todos los que somos hijos de Dios, somos linaje de Abraham, porque hay una descendencia pura, una línea santa que Dios ha trazado a través de los siglos, a través de la historia, ¿verdad?, que nos lleva a nosotros a pertenecer a este linaje escogido, como dice la palabra de Dios en 1 Pedro. Ahora, así como hay linajes de Dios, también hay linajes del diablo. Así como Dios tiene su linaje y su descendiente santo, así el diablo tiene su linaje y su descendencia satánica y diabólica. Génesis 3:15, por ejemplo, es un versículo muy conocido que Dios, cuando cae el hombre de su condición, Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti, haciendo referencia a Satanás, y sobre la mujer. Dice, sobre tu simiente y la simiente de la mujer. O sea que estaba hablando de la simiente de Satanás. Hay una semilla y una descendencia y una simiente que es de Satanás. Y vamos a ver esta simiente en Génesis capítulo 4. Acompáñenme. Génesis capítulo 4. Todos nosotros conocemos la famosa historia de Caín y Abel, ¿verdad? Génesis capítulo 4. Vemos que Caín mata a Abel y Caín se transforma en el primer asesino de la historia. A partir de Caín, el ser humano conoció lo que es asesinar. El primer asesino se llamó Caín. Él no había visto las noticias, él no escuchó la radio, no hubo nada que lo motivara externamente a Caín a matar a su hermano. Lo que lo motivó no fue nada externo, sino algo interno. Entonces se convirtió en un asesino. De Caín viene un linaje. Fíjense qué interesante que es esto. Génesis capítulo 4, vamos a leer el versículo 17. Los primeros versículos que hablan de que Caín mató a Abel. Luego que Dios lo rechaza a Caín y lo hace errante en la tierra. Miren lo que dice el verso 17. 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Entonces aquí Caín es el padre de este linaje que nosotros vamos a analizar ahora y que vamos a ver de qué se trata. Caín es el padre, ¿verdad?, de este linaje. La Biblia dice en Judas capítulo 1 que muchas personas impías, malas, la comparan con el camino de Caín. O sea que Caín no fue que él solo pecó, hubo un camino, y un camino es un trecho largo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que Caín, su maldad, su asesinato, su alejamiento de Dios, no se lo quedó para él solo. Él lo transmitió a sus generaciones. Así como al revés, nosotros transmitimos a nuestras generaciones las bendiciones de Dios. Por eso para mí son tan importantes los hijos y los futuros nietos, porque nosotros vamos transmitiendo a nuestras generaciones lo que nosotros tenemos. Si tenemos de Dios, le transmitimos a nuestros hijos, nietos, las bendiciones de Dios, y con el paso del tiempo y con el paso de las generaciones cada vez se van purificando más y más. O si no, sucede al revés, ¿verdad? En el caso de Caín, sucedió al revés. Había corrupción en el corazón de Caín, le fue transmitiendo la maldad
a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a sus nietos. Vamos a verlo ahora en el capítulo 4 de Génesis. Hermano, entonces Satanás dijo, esta descendencia me sirve, la voy a tomar. Porque el que tomó la mente y el corazón de Caín para matar a Abel y asesinarlo fue el mismo Satanás. Satanás se apoderó de él y de su descendencia. Ahora fíjense que el primer hijo que tuvo Caín se llamó Enoc. Hay dos Enoc. Está el Enoc del capítulo 5, que es el que todos nosotros conocemos, el Enoc bueno, y este es el Enoc malo. ¿Verdad? El Enoc bueno, todos nosotros sabemos bien que él dice que caminó con Dios Enoc y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Ahora está el otro Enoc, que es el Enoc de Caín. ¿Sabe lo que significa Enoc? Quiere decir consagrado. Preste atención porque esto es algo realmente muy interesante. Consagrado. O sea que hay dos consagrados, o hay dos tipos de seres y personas consagradas. Están los que se consagran a Dios, no hay medias tintas, hermano. Y están los que se consagran al diablo o al sistema del mundo. El Enoc que nosotros conocemos en el capítulo 5, que Dios se lo llevó, él estaba consagrado a Dios. Pero este Enoc, el hijo de Caín, era un consagrado, pero un consagrado al enemigo y un consagrado al sistema del mundo. Este era el hijo de Caín. Ahora, vamos al versículo 18. Allí en la pantalla voy a ir poniendo nombre por nombre para que usted lo tenga bien en su cabeza y vayamos trazando esta línea, vayamos trazando este linaje y viendo este linaje. Y después, para que usted sepa a dónde yo quiero llegar. Versículo 18, ¿verdad? ¿Qué nos dice el versículo 18? Génesis capítulo 4, versículo 18, dice, y a Enoc le nació Irad. Vamos hasta ahí. A Enoc le nació ¿quién? Irad. Caín era el padre de Enoc, el consagrado al sistema del mundo, y era abuelo de Irad. ¿Saben lo que significa Irad? Irad significa fugitivo. Usted no le pondría fugitivo a un hijo suyo, ¿verdad? Sería muy tétrico y lo estaría maldiciendo. Bueno, Enoc le puso fugitivo a su hijo. Fugitivo. ¿Eso qué quiere decir Irad? Cuando nosotros vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento y a toda la Biblia, nos damos cuenta de que los nombres eran muy importantes porque estaban muy relacionados a la personalidad del individuo. El nombre no era así, no como ahora. En estos tiempos hoy se pone un nombre que me gusta ponerle fulano de tal porque es un lindo nombre. Aunque nosotros los cristianos tratamos siempre de poner nombres bíblicos porque representan algo lindo. Cuando estamos diciendo el nombre de esa persona ya la estamos bendiciendo con el nombre, ¿verdad? Porque tiene un significado lindo, un significado bonito. Por ejemplo, Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y cuando le decimos a alguien Daniel, le estamos diciendo todo el tiempo Dios es tu juez, Dios es tu juez, Dios es tu juez, Dios es tu juez. Estamos bendiciendo con el nombre. Pero los tiempos de antes tenía una importancia mayor todavía. Porque el nombre de la persona representaba lo que era la persona. Recuerden perfectamente aquel nombre que le pusieron a Jacob. ¿Por qué le pusieron Jacob a Jacob? ¿Qué significa el nombre Jacob? Significa usurpador o engañador. ¿Y cómo era la vida de Jacob? Era eso. El nombre representaba lo que él era un usurpador, era un engañador. Eso significa la palabra Jacob. ¿Qué pasó cuando él lucha con el ángel en Peniel? Él lucha ahí, Dios trata con la vida de él, Dios lo transforma a Jacob. ¿Y qué es lo que le dice el ángel? Ya no, él mismo le cambia el nombre. Y el ángel le dice, ya no te llamarás más Jacob, te vas a llamar Israel, que quiere decir príncipe. ¿Por qué? Porque él había cambiado su personalidad, él había cambiado su manera de vivir. Entonces los nombres, hermanos, por eso cuando leemos aquí fugitivo, Irad era un fugitivo. Literalmente. Ahora fíjense lo que sigue diciendo el versículo 18. Dice, mire cómo se va transmitiendo esto a través de generaciones, ¿verdad? Que a Enoc le nació Irad. Dice, e Irad engendró a Mehujael. Ahí lo tenemos también. E Irad engendró a quién? A Mehujael. ¿Sabe lo que quiere decir Mehujael? Golpeador.
Miren lo que es el linaje. Caín, un asesino, ¿verdad? Enoc, consagrado al sistema del mundo. Irad, un fugitivo, y Mehujael, un golpeador. Fíjense esta línea, qué corrupta que estaba esta línea. El linaje que comenzó con Caín, porque él cometió un asesinato, y vemos que Satanás tomó este linaje, ¿verdad? Lo controló y se fue transmitiendo de generación en generación. Esto es lo mismo cuando sucede con un padre borracho. Padre borracho por lo general, en gran porcentaje, no en todos los casos se da, gracias a Dios, pero en gran porcentaje, cuando un padre borracho, hay grandes posibilidades de que su hijo también lo sea. Y hay grandes posibilidades de que su nieto también lo sea. ¿Por qué? Porque las maldiciones se van transmitiendo. Entonces, hermano, usted no le pondría a su hijo Mehujael, o no le pondría golpeador. Imagínese que alguien le llama, che, golpeador, vení para acá. Terrible maldición, hermano. Este versículo esta frase no la puse en el PowerPoint porque dice que Mehujael engendró a Matusael, porque el nombre Matusael es un nombre incierto, no está claro, entonces no lo quise mencionar. Pero en el versículo 18 sigue diciendo, sí lo puse en el Power, ¿sí? Que dice que en el verso 18, y Mehujael engendró a Matusael, y Metusael, engendró a Lamec. Lamec quiere decir hombre fuerte, pero no se está refiriendo a un hombre fuerte en el sentido positivo, sino que significa hombre fuerte para sí mismo, ¿verdad? O sea, una persona autosuficiente, una persona soberbia. Esto es lo que quiere decir el nombre Lamec, hombre fuerte para sí mismo, autosuficiente. Y fíjese que si será esto así, que Lamec fue el primer bígamo de la historia de la humanidad. Aquí en este linaje encontramos el primer asesino. Piénselo, analícelo. Y encontramos al primer bígamo. Tuvo 2 mujeres. Ahí encontramos entonces en el versículo 19, lo leemos, también está en el Power, vemos claramente que esto es así en la vida de Lamec. Versículo 19 dice, y Lamec tomó para sí, ¿cuántas? 2 mujeres sin vergüenza, desgraciado, mirá. Pero esto no es lo más increíble de todo. Lo más increíble de todo es que el nombre, dice, de la una se llamaba Ada. ¿Sabe lo que quiere decir Ada? Placer. Placer para la carne. Y la otra se llamó Sila. ¿Sabe lo que quiere decir Sila? Oscuridad. O sea que Lamec no eligió a cualquier mujer, ¿verdad? Para seguir la línea y el linaje, ¿verdad?, corrupto y de corrupción, eligió una mujer para placer y otra mujer para la oscuridad. Eso es lo que sucede hoy, ¿verdad?, con el adulterio. La persona que comete adulterio muchas veces usa a su mujer para el placer y a la otra la tiene en la oscuridad. Veo como la palabra de Dios es increíble, la palabra de Dios, ¿no? Cómo te abre el entendimiento. Ahora, el versículo 20, seguimos leyendo allí, dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Aquí se inició la cría de ganado, hermano. La cría de ganado no es de ahora, de la actualidad, es de antaño, ¿sí? Y este se llamó Jabal. Jabal fue el que comenzó con la cría de ganado. ¿Sabe lo que significa Jabal? Significa el que se desliza. Todos los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, los recontratataranietos de Caín vivieron una vida completamente alejada de Dios, y los nombres, hermanos, muestran claramente esto. Cuando dice que fue padre, padre quiere decir el primero, el iniciador de algo. Él fue el primer ganadero, por eso dice el padre de todos los ganaderos. Padre aquí significa justamente eso, el iniciador.
¿verdad? El primero. Y aquí está la clave del asunto, porque yo lo que le estoy queriendo enseñar el día de hoy es sobre el tema de la música y cómo Satanás metió la música al mundo, dónde se inició la música mundana. La música mundana no es de ahora, hermano. La música mundana es vieja, es de muchos años atrás. Y se inició en el versículo 21 de Génesis capítulo 4. Allí se inició la música mundana. Dice el versículo 21, y el nombre de su hermano fue como Jubal, el cual fue padre, recuerda que padre quiere decir el iniciador, de todos los que ¿qué? Los que tocaban o los que tocan arpa y flauta. Mire usted lo que se descubre en la palabra del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 1, habla de este Jubal, que es el iniciador. O sea, Satanás le transfirió su idea a este hombre. Porque él dijo, esta descendencia está corrupta. Esta descendencia está corrupta. Caín, su hijo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todo el linaje. Cada vez el linaje iba peor, más corrupto. Voy a tomar de este. Y tomó de Jubal la mente, el corazón, para iniciar su música torcida. Esa música que un día en el cielo, cuando él era lucero, ¿verdad? Cuando él era Luzbel, la tocaba para Dios, hoy hace totalmente todo lo contrario. ¿Sabe lo que quiere decir, hermano Jubal? Quiere decir arroyo que fluye. Porque cuando uno escucha música hay un fluir. Y el nombre Jubal no es cualquier cosa, tiene su significado, un arroyo que fluye. ¿Verdad? Porque cuando uno escucha música, fluye. Obviamente, fluye para bien o fluye para mal. En este caso, Jubal no fluía para Dios, sino que Jubal fluía para el diablo. Su música no era para adorar a Dios, sino que era para complacer sus sentidos naturales. ¿No está sucediendo hoy lo mismo en estos tiempos que estamos viviendo cuando escuchamos música mundana? ¿Para qué escuchamos la música mundana? La persona que escucha la música mundana o canta música mundana, ¿para qué lo hace? Para complacer sus sentidos naturales, como sucede en el día de hoy. Pero el verdadero origen de la música, hermano y hermana, no fue para eso. El verdadero origen de la música fue para glorificar el nombre de nuestro Creador, el nombre del Rey de Reyes, el nombre del Señor de Señores. Para eso fue creada la música. Entonces, cada vez que tú escuchas una música mundana, lo que hace tu cuerpo, tu alma, tu espíritu es complacer tus sentidos naturales, pero no glorifica el nombre de Dios. Han habido casos que yo he escuchado, incluso, hermano, que han habido cristianos, sin saberlo, por supuesto, con todas las buenas intenciones, que le han puesto a su grupo Jubal, pero por ignorancia. Porque simplemente leyeron aquí en el capítulo 4 de Génesis, mirá, Jubal fue el primero que tocó flauta y arpa, es el iniciador de la música. ¿Pero qué música? El iniciador, ¿pero de qué música? Cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que no fue el iniciador de la música cristiana. Fue el iniciador de la música que se torció en el día de hoy. Entonces, hermanos, reconozcamos todo lo que estamos aquí. Reconozcamos todo lo que estamos aquí. Porque cuando hablamos de música, nos atañe a todos. Porque ¿a quién no le gusta la música? A todos nosotros, a todo ser humano, le gusta la música. Entonces la música está influenciando más que nunca a los seres humanos. Hoy hay un Dios con minúscula, que se llama el Dios de la música. Y fíjese que esto de Jubal fue en la época de Noé. Esto es bien interesante también. Quiero que le prestemos atención a este punto. Fue en las épocas cercanas a la época de Noé. En aquel tiempo hubo un auge muy grande en
cuanto al tema de la música en los tiempos de Noé. Y principalmente el auge fue de la música mundana, la música para complacer los deseos naturales de cada persona. Por eso dice que la tierra se fue corrompiendo cada vez más y Dios tuvo que enviar el diluvio porque había tanta corrupción en la tierra que Dios tuvo que mandar el diluvio. Y se salvó Noé y su familia, todos nosotros conocemos la historia. Pero ¿cómo se inició en parte toda esa corrupción? A través de la música. La adoración a Satanás a través de la música. Y por eso se cumple la profecía en la cual Jesucristo dijo en una oportunidad, como en los días de Noé. En estos tiempos, hermanos, la música está teniendo un auge increíble en la mente y en los corazones de las personas. Y de la misma manera que sucedió en los días de Noé, está sucediendo en estos tiempos. Fíjense algo bien interesante, y con esto voy a ir de a poquito concluyendo. Fíjense algo bien interesante. La música tiene un poder tan grande que la música tiene el poder de romper las barreras en el tema del vocabulario. ¿A qué me refiero a esto? A que con la música nosotros podemos decir lo que nosotros queramos. Podemos decir lo que nosotros queramos. Lo que no podemos decir en una situación común o en una situación normal, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Usted va a un almacén, a un supermercado. Usted no puede decir malas palabras en el almacén del supermercado, porque si usted se pone en ese momento a decir malas palabras, a decir un montón de barbaridades en ese supermercado, lo más seguro que va a suceder en ese momento, no solamente usted va a quedar avergonzado, cualquier persona común que haga eso, no solamente usted va a quedar avergonzado o avergonzada, sino que seguramente una persona moral o moralista en ese momento lo va hasta denunciar. Porque usted está diciendo cualquier disparate, cualquier barrabasada, cualquier mala palabra, grosería. Entonces, de seguro que va a venir la policía, o puede llegar a venir la policía, y lo van a llevar preso a usted por hacer disturbios. Sin embargo, diga esas palabras cantándolas. No solamente el policía no lo va a detener, sino que capaz que va a bailar la musiquita por usted. Eso es lo que tiene el poder de la música. Hoy la música tiene el poder de decir lo que se le antoja. Todos los que estamos acá, hermanos, sabemos y hemos escuchado las canciones del mundo hoy, en la actualidad. Yo estoy trabajando en un lugar, hermano, donde es un barrio difícil, es un barrio complicado, donde me detengo a escuchar las letras de las canciones. Usted sabe lo que dice, el disparate que dice la letra de esa canción. Literalmente están cantando y a la vez están hablando de sexo, están hablando de perversión, están hablando de cualquier tipo de grosería. Entonces usted va a un supermercado, escucha esa música y la gente como que ni la percibe. Pero esas palabras, esas letras, ese mensaje, le llegan a su mente y le llegan a su corazón. Entonces, hermano, esto es lo que ha hecho el diablo en este tiempo. Él dijo, bueno, ¿cómo puedo corromper las mentes y los cerebros de las personas? Si no lo puedo hacer de una manera directa, con palabras simples, se los voy a decir cantando. Y hoy a través de la música mundana, los jóvenes, hermano, sus mentes están siendo destruidas y destrozadas con los contenidos de ciertas canciones, ¿verdad? Que ellos escuchan. Y ese mensaje, y ese sonido, y esa música, y esas palabras, que la semana que viene voy a hablar de los contenidos de la música, de las canciones, y voy a poner ejemplos claros aquí de lo que dice cada canción y que nosotros analicemos lo que dice cada canción. Para que usted vea que realmente no estoy diciendo tontería. Y eso cae en las mentes de los jóvenes, son influenciadas las mentes de los jóvenes, se crean fortalezas en sus mentes. Y por eso viven en las drogas, en el alcohol, en el sexo libre y en tantas cosas sucias que todos nosotros sabemos que suceden en la mente de ellos. Ahora, hermanos, si nosotros termináramos este mensaje, siempre quiero terminar con un final feliz. Pero esto que nos haga a nosotros, hermanos, reflexionar
del poder que tiene la música para bien o para mal. Y qué importante que es la música que vos escuchás en tu casa. Que la música sea una música que adore a Dios, que alabe a Dios, que glorifique el nombre del Señor, que exalte su nombre. Vos vas a atraer la bendición a tu vida y no vas a atraer maldición a tu vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Yo, hermano, una cosa que me determiné ahora es estar en casa y poner música cristiana todo el tiempo. Música cristiana todo el tiempo. Eso genera la gloria de Dios. Eso genera la unción de Dios. Eso genera la presencia de Dios. Aunque no esté presente en casa, hay horas que nosotros no estamos en casa. Está la perrita sola, pobrecita. Pongo música, dejo música cristiana. Todo el tiempo hay horas y horas. Alabanza, alabanza, alabanza. Eso atrae, eso genera la misma presencia de Dios. Así como la música mundana genera la presencia del diablo, de los vicios y de tantas cosas negativas, la música cristiana genera la presencia de Dios. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra en Génesis 4, 25, 26. Nosotros estuvimos viendo ahí el linaje, ¿verdad?, de Caín. Pero miren lo que dice el verso 25 y 26, y con esto termino. Qué interesante. Dice que conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, miren qué interesante esto, dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, fíjese que esto es un dato bien interesante. Caín y Abel iban a ser los dos linajes, el linaje bueno y el linaje malo, por así decirlo de alguna manera. Satanás usó la vida de Caín para matar a Abel porque el diablo quiso destruir el linaje santo de Dios. Y allí salió el linaje de Caín, y todos nosotros conocemos todos sus hijos, nietos, bisnietos, ya lo hemos explicado ahora. El linaje de Caín aparentemente quedó anulado, el linaje de Abel, aparentemente quedó anulado porque Caín mató a Abel. Eso lo quiso hacer el diablo. El diablo quiso matar el linaje de Dios. Pero aquí en el versículo 25 vemos que dijo Eva cuando tuvo a su hijo Set, porque he instituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set fue el que sustituyó a Abel en el linaje santo de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y miren lo que dice el versículo 26 para que usted crea lo que dice la palabra de Dios. Y a Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enos. Entonces, hay otras traducciones que dicen, y a partir de ese momento, aleluya, porque todavía no lo estaban haciendo, obviamente, porque prevaleció el linaje de Caín, pero cuando nació Set, ¿verdad?, y cuando nació Enos, miren lo que dice la palabra de Dios, que es poderosa. Entonces, a partir de ese momento, los hombres comenzaron, o sea que hasta ese momento no lo habían hecho, comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esto? El diablo va a querer matar y destruir la descendencia y el linaje de Dios, pero Dios frustra todos sus planes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermano, Dios me transformó y usó la música para eso. La próxima vez les voy a contar algunos detalles más de lo que fue mi vida sin Cristo y el poder que tuvo la música en mí. Por eso esto se lo digo con propiedad. Yo escuchaba música satánica. Vamos a hablar de la música satánica. Escuchaba Metallica, AC/DC, Iron Maiden. Escuchaba todos esos grupos, Judas Priest. Les voy a decir incluso lo que significan los nombres de esos grupos. Y Satanás me tuvo allí en el pozo, lo más profundo. Pero cuando Cristo me transformó, el Señor usó la música cristiana para que yo pudiera glorificar el nombre del Señor. Y Él transformó mi vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y Dios transforma tu vida de día en día al tú escuchar la adoración, la música que viene de parte del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Hemos entendido algunas cosas, Señor, importantes para nuestra vida. Hemos comprendido a través de lo que la Biblia nos enseña, tu palabra nos enseña, de lo importante que es la música en la vida de todo cristiano.
Hoy hemos entendido, Padre, que la música no es un relleno más en un culto y una reunión, y tampoco es un relleno más en mi hogar, en mi casa. La música fue creada en el cielo mismo. Tú, Señor, fuiste el creador de la música. Vamos a colocarnos de pie. Tú, Señor, fuiste el creador de la música. Y a través de la música, Señor, te queremos honrar. A través de la música, Señor, te queremos adorar. Yo tomo la decisión firme hoy de que no voy a contaminar más mi alma y mi mente con música que me pervierte. Hermano, los científicos lo han dicho también. Consciente e inconscientemente tú escuchas una canción mundana y la cantas, y eso afecta a tu cerebro. Si la canción es una canción sensual, te va a influenciar en esa área. Aunque no hagas nada, ya hay una influencia. Si ese cántico te influencia las drogas, como lo hacen con los jóvenes hoy, muchas de las canciones que consumen hoy los jóvenes hablan de la droga, hablan de la marihuana, hablan de la cocaína, hablan de que fumar marihuana está bien, de que inhalar cocaína está bien, de que tener sexo con diferentes mujeres está bien. Eso dicen los cánticos hoy. Los jóvenes con mentes débiles, sus mentes son absorbidas en esa música y terminan haciendo lo que están escuchando. Hay canciones que te llevan a cometer adulterio. Que me voy con aquella, que me voy con mi amante. Aunque no lleguemos a consumarlo, pero eso ya nos está influenciando. Dios no creó la música para eso, hermano, hermana. Dios no creó la música para eso. Satanás fue muy astuto realmente. Tenemos que reconocerlo. Satanás fue muy astuto en esto y torció la música para destruir las almas. Y tú y yo tenemos que hacer guerra con la música. Tenemos que hacer guerra con la alabanza. Aunque el enemigo se levante y dice, ¿qué música estás escuchando vos? Música de la religión. No importa, nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Nosotros exaltamos el nombre de nuestro Señor a través de la alabanza, porque hemos entendido que la alabanza, aleluya, fue creada para exaltar el nombre de nuestro Creador. La música fue creada para que exaltes el nombre del Creador. Haz un pacto con el Señor esta noche. El Señor, a partir de ahora yo voy a alabar tu nombre, no importa lo que diga el vecino, mi familiar, mi hermano, mi hermana, mi padre, mis hijos, mis nietos. Yo voy a poner música que te adore, Señor. Yo voy a poner música que alabe tu nombre, Señor. Yo voy a poner música que glorifique tu persona. Toda música, hermano, que exalte los atributos de Dios. Es una música que exalta el nombre de Dios. Pero escúcheme bien. Será un fluir, no solamente hacia Dios, sino un fluir hacia tu vida. Porque así como la música influencia a la persona que la canta y la entona, en el sentido negativo, también en el sentido positivo. Cuando tú adoras a Dios, aleluya, tú eres beneficiado, tú eres beneficiada. Cuando tú adoras a Dios,
como decía Samuel, hay alivio. Cuando tú adoras a Dios, la presencia de Dios se genera y hay bendición en tu casa. Cuando tú adoras a Dios, hay bendición en tu vida personal también. La gloria de Dios se manifiesta sobre ti. La presencia de Dios se manifiesta sobre ti. Por eso yo hago un pacto delante de Dios en esta noche. Todos hagamos un pacto delante de Dios. Señor, a partir de ahora, yo no voy a aceptar en mi casa ni en mi hogar la música mundana. Mi casa se tiene que convertir en un altar de adoración a mi Dios. Mi casa es un lugar de limpieza, de pureza, donde voy a levantar altares, pero altares al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Haz un pacto con el Señor, hermano, en esta noche. Entre tú y Él. Entre tú y Él. Señor, ayúdame a entender el poder espiritual que tiene la música. El enemigo va a huir así como huyó los demonios que estaban en la vida de Saúl. Así toda fuerza de las tinieblas va a huir. Nuestros hijos son bendecidos a través de la música. Puedo dar testimonio de que mi hijo Santiago, la música jugó un papel fundamental en su vida. Para él hoy tomar la decisión de seguir a Jesucristo. Aleluya, gracias Señor. Gracias por la música cristiana. Gracias por la alabanza que adoramos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios, hermanos. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor.